un estudiante que ya hace muchos años que está acá, hace lo mismo que ustedes y no se cansa. Porque está acostumbrado. O sea que acostumbrarse parece que, ¿qué pasa? Cuando nos acostumbramos a algo, nos adaptamos. ¿Sí? Nos adaptamos. ¿Cómo? Se nos hace normal. Pero parece ser que algo tiene que ver esto con las ansiedades. Y algo tiene que ver con el desgaste interno que tenemos cuando aparece un cambio, cuando aparece algo nuevo. Ustedes tienen, casi todos ustedes, hola Clau, casi todos ustedes, no todos, pero casi todos ustedes tienen una experiencia que no conocen o que sí conocen. ¿Se parece a algo esto que les pasa? ¿Pueden levantar la mano? ¿Podemos seguir dando vuelta? Ah. No, ese es el viejo, pero pasemos unitas, Ceci. Pasemos unitas. Unita. Porque esta es la misma. Sí, porque eso es para ponerlos un poco más nerviosos y nerviosas. No, no es para eso. Cuando uno no sabe qué hacer porque es algo nuevo, y eso nuevo le produce mucha ansiedad porque justamente no tiene las herramientas para hacerlo, gastamos mucha más energía. A ustedes les pasa, a nosotros nos pasa. La tecnología, tener que empezar a preparar, por ejemplo, algo para subir al aula virtual, para nosotros significa lo mismo que para ustedes capaz estar sentados aquí. La ansiedad, esa ansiedad, voy a decir lo que me ha pedido, todo esto para decir solamente lo que me ha pedido el profe o a través de Carolina, me ha pedido el profe de la clase anterior. O mejor que lo diga ella porque es la que escuchó el mensaje. Pero piénsenlo y tiene que ver con esta conducta que va a plantear aquí Carolina. ¿Que no le gusta que le digan? Buenas tardes a todos y a todas. El profe de la clase anterior, en realidad una profe, me pidió por favor que no ingresen 10, 15 minutos antes porque él sigue estando en clase. Su clase termina a las 18 y la nuestra comienza a las 18. Y otra cosa más que me pidió es que primero se deje salir a los que están y recién ingresar, ¿sí? Para que no se choquen y no haya ningún problema. Esa conducta refiere a un día que ya pasó. ¿Cuál es el día que pasó? El primer día, que había mucha gente. Si miran hacia atrás, miren un poquito. Son en este momento las 18:12 y todas y todos están excelentemente sentados. Entonces pueden adaptarse, como dijeron recién, adaptarse activamente. ¿Por qué activamente? Porque la situación cambió y ustedes están manteniendo una conducta que corresponde al primer día, donde tenían un miedo bárbaro, pero ahora ya está todo tranquilo. Si miran, van a tener lugar. O sea, se pueden tranquilizar con eso, ¿sí? Así que el pedido tiene que ver con el profesor, que un poco no me gusta que nos diga a nosotros, porque tendría que decirlo él en clase cuando le pasa al profesor, pero otro poco me parece que ustedes mismos se perjudican porque pierden tiempo, están mucho tiempo antes de la clase, cuando puede venir perfectamente horario y tener lugares. Miren, llegan re tarde y, mira, le guarda el lugar, claro, bien. Le guarda el lugar, pero allá también van llegando y todavía hay asientos libres. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de encuadre, estamos hablando de un espacio y un tiempo que están ocupando y que van a ocupar ustedes en esta aula, con estas características, diferente al encuadre, al modo de funcionamiento, al tiempo, al espacio, que tienen cuando van a los prácticos, ¿cierto? Ya tuvieron los prácticos. Seguramente este es un mal momento para dar ese ejemplo porque ustedes todavía están ansiosos, ansiosas, porque todavía no saben dónde se van a ubicar,
en qué comisión, porque tienen problemas de horarios y todo esto. Todo esto que pasa, que es un lío, por supuesto que favorece la ansiedad y favorece las dificultades. El profesor Gali, que fue un profesor que estuvo en esta cátedra durante muchos años, fue el profesor adjunto de esta cátedra, decía una frase que me parece buena para recordar, que es que se atornillen al asiento, que no se asusten y salgan corriendo, que esperen, que esto va a pasar, que se tranquilicen, que busquen todas las herramientas disponibles y principalmente la que tienen a mano, que ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor herramienta que tienen hoy? ¿Cuál es? ¿El celular? Mira, no se me había ocurrido. No, allá dicen, la mejor herramienta es el celular. Bueno, puede ser, ¿no? Una herramienta. Si alguien me ayuda con el otro micrófono, les agradecería porque me está complicando un poco la distancia. A ver, ¿qué herramienta tenemos para subsistir, mantenernos, quedarnos aquí antes de salir corriendo? La lapicera para anotar todo lo que diga la profesora. La lapicera para anotar todo lo que dice la profesora. Es uno mucho más cercano que este, que dice más todavía que la lapicera. Lo tienen al lado. ¿Quién es? ¿Qué es? Exactamente, la risa, eso. La persona que ustedes tienen al lado o las personas. Cuanto más personas tienen al lado, van a poder buscar más sostén para quedarse y transitar este proceso bastante obstaculizado de integrarse a la institución universitaria. Así que el pedido es que no se asusten, que empiecen, sí. Pero sin micrófono. Bueno, sin micrófono. ¿Pueden apagar las luces de adelante para poder bien ver la lectura? ¿Eso? ¿Qué otra más? Sería la actitud. Yo le pido ahora, usted me pidió que no le ponga el micrófono, pero le explico que acá hay mucha gente. Si usted me lo cuenta a mí, nos vamos a quedar entre nosotras y los demás van a decir, ¿qué hacemos acá? ¿Para qué venimos si está hablando con ella nomás? Bueno, yo voy a hablar por mí misma. Sí. Pongo mi actitud y mucho esfuerzo porque me cuesta estar en comunidad. Bien, este punto es importantísimo, que no es un problema de ella sola, es un problema de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, que se expresa de diferentes formas. Porque el otro, ¿quién es ese otro? Es alguien que nos puede ayudar y sostener, pero también es alguien que nos puede o podemos creer que nos va a jorobar, que nos va a perjudicar, que nos va a ignorar, que nos va a... ¿Qué más puede hacer el otro? Mentir, ser egoísta conmigo. ¿Qué más puede? Todas las cosas horrorosas que puede hacer el otro. ¿Ah? Decepcionar, terrible. ¿Ah? Sentimiento, decepcionar. Todo eso puede hacer el otro. Entonces el otro puede funcionar como sostén, pero también puede funcionar como alguien que para mí es una amenaza. Como todavía no sé de esto, como todavía el otro, que es el que me puede decir, che, ¿y a dónde hay que ir a buscar tal cosa? O me puedo sostener en ese otro y tengo miedo de todo esto que estoy diciendo, por ahí no sé qué hacer. ¿Me comunico o no me comunico? ¿Hablo con el otro o no hablo con el otro? Si hablo con el otro, ¿cómo hablo con la otra persona que está ahí? Bueno, los grupos de trabajos prácticos son fundamentales para esto, porque aquí sí ya se pasan mate, eso es muy bueno, ya charlan y se ríen y hacen un chiste. Esto quiere decir que ustedes empiezan a estar sentados aquí en esta aula, por lo que yo observo, pero ya me están mirando a mí, pero también miran a su compañera o compañero. Esos vínculos que se van gestando, anoten la palabra vínculo, porque la vamos a retomar,
esos vínculos que se están gestando son vínculos que reproducen o que aquí se reencuentran con otros vínculos, viejos vínculos. El chico que no me miró, la madre que me dio la teta, cosa rara estoy diciendo. El hermano con el que me peleé a piñas, porque esa era la forma de disputarle el amor a la mamá. ¿Qué más puede ser? El papá rígido, autoritario, que cuando le digo algo que no piensa como yo, se enoja y pone cara de malhumorado. Esos otros están ¿en dónde? No lo voy a decir, les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde están? Todos esos otros que estoy nombrando. El día que me caiga, chicos, espero que me paguen por accidente laboral, pero en cualquier momento va a pasar. ¿Dónde están? Acá, 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 en la mano, en la mirada, en cada parte de nosotros, nosotras. Algo me fui quedando de los diferentes vínculos. Vínculos son relaciones profundas que tenemos internalizadas, que han pasado a ser parte de nosotros y nosotras. Con todos esos recursos, con los otros que me jorobaron, con los otros que me ayudaron, con el que me dijo o la que me dijo no vas a poder, con el que me dijo o la que me dijo adelante, vos podés venir a la facultad, te vas a organizar, date tiempo, se puede. Todos esos otros, que estoy bastante repetitiva, si me ayudan en las... No, pero para pensar otras respuestas, ¿no? Para pensar en qué otros sostienen otras prácticas, por eso las miro a ver si me dan ejemplos que por ahí enriquezcan esta idea de que hay otros que están aquí. Con todos esos otros y otras contamos. Estamos aquí, ustedes sentadas, yo también aquí parada con esos otros y otras. ¿Vieron que hablé de Gali? Bueno, aquí está Gali, el profesor Gali, porque lo estoy trayendo. ¿Vieron que hablamos de Viviana Villarruel? Son gente que no está, pero que estuvo. ¿Está? Aquí. Vuelve cuando los vea a ustedes. No, perdón. De allí, perdón, me había olvidado, me entusiasmé. De aquí, el intento de ayudarlos y ayudarlas a sostener este año difícil que vamos a tener, porque es un año lleno de paros, un año difícil que puede implicar situaciones donde tenemos que hacer otras actividades, como hemos hecho el día... No vino nadie, no tengo que recordarles que el día ese que habían dicho que iban a hacer ¿cómo era? Un TikTok y todo eso. Vinieron 20 personas. No quiero ser injusta con quienes vinimos, porque además vinimos la cátedra entera y unas 20 personas como mucho. Quiero decirles, o les vuelvo a decir, que esos otros, como he hablado la otra vez, que pusieron el cuero desde 1918 con la reforma universitaria y todas las luchas que se sucedieron para que ustedes estén aquí, también están aquí. Siempre y cuando nos acordemos de que esta institución, miren atrás, ¿ven ese muchacho que está ahí? ¿Saben quién es? Mariano, no saben quién es. Estimular la curiosidad es algo que sería bueno para pensar en el aprendizaje de las mismas paredes que están aquí. No solo los libros nos enseñan. Mariano Ferreira es un joven, fue un joven también hoy no está, pero está ahí en esa pared, de un partido que es el PO, del cual no soy, aviso, digo para que quede claro que no estoy haciendo proselitismo de nadie, pero que fue muy significativo porque dio cuenta a través de su
muerte. Lamentablemente en este país se da cuenta de muchas cosas terribles que se ocultan o se quedan ahí escondidas a través de las muertes. Es medio tristonio eso, ¿no? Porque tenemos que, ahí recordamos cuando llegamos al extremo máximo del asesinato, que es, lo mataron en una manifestación vinculada a la lucha en contra de la terciarización. ¿Saben qué es la terciarización? Alguien, dígame, alguien debe saber. Algunos son terciarizados y ni saben. Acá hay gente terciarizada trabajando en esta facultad. Terciarizado quiere decir que hay una empresa que otra empresa contrata para que haga la tarea de aquello que no quiere pagar. ¿Se entiende eso que dije? No, ¿no? ¿Sí? O sea, yo en vez de... Bueno, las chicas podrían ser un poco... Profe, Sí. por ejemplo, pasa en el ámbito de la salud que, bueno, como no se quiere pagar lo que corresponde, las leyes que nos corresponden por salud o ser salud infecciosa o según donde correspondamos, que lo que hacen ahora los hospitales tercializan a las personas para no pagarnos los que nos corresponden. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Y el resultado es que nos quedamos fuera de los trabajos que realmente tendríamos que hacer y hacemos diferentes otros tipos de trabajos que nada que ver los nuestros. O sea, pero además le pagan menos. Y a la persona que contrata a través de la terciarización exactamente, le pagan menos. a la persona tercializada le pagan mucho menos, con menos equipamiento, bueno, nada. Bien. ¿Esto qué tiene que ver con psicología social? Mucho. De esto vamos a hablar muchas veces. Vamos a hablar porque vamos a hablar del orden social. Y el orden social va determinando las relaciones humanas, las relaciones laborales, también el sufrimiento que se genera en esos ámbitos. Y también el efecto en el ámbito familiar. Ustedes pueden decir, ¿de qué manera mi mamá me quiere y me quiere hoy? Y si hubiera nacido hace 30 años me quería igual. No, no. Capaz que sí, el sentimiento o el deseo de hijo o del hijo puede haber existido. Pero no los quería o no podría vincularse del mismo modo si tiene, por ejemplo, que trabajar haciendo 5 casas, limpiando 5 casas para poder darle de comer a los hijos. ¿Se entiende? No, eso cambia, son las condiciones concretas de existencia en el que se desarrolla la vida. Y en esas condiciones es que se van configurando las instituciones, los vínculos. Aquí antes no había gente terciarizada, ahora hay gente terciarizada. Y señalo ahí porque están en los baños, porque son las personas que limpian. Antes eran personas, María, una vieja no docente de aquí, que después también trabajó en una oficina, cobraba como cualquier no docente. Hoy habría que preguntarle, pueden preguntarle a las personas que están con el, ¿cómo se llama? Con el coso azul, tienen una chaqueta azul. Una chaqueta azul, esas personas son terciarizadas, no cobran como los otros. ¿Y esto qué tiene que ver con el psiquismo humano? ¿Qué tiene que ver con la conducta? ¿Qué tiene que ver con el sentimiento? Va ordenando nuestra vida cotidiana. Esta economía va ordenando nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo la ordena? Cada vez tenemos menos tiempo para establecer vínculos afectivos. Cada vez tenemos menos tiempo para construir esos vínculos de sostén. Esos vínculos de sostén que hoy son el sostén de ustedes en esta institución. Les va a permitir no irse, por lo menos no irse sin la decisión pensada, reflexionada, de irse en algún momento si es que no les gusta la carrera que están estudiando. Otro tema vinculado a esto es la capacidad de frustración de la tolerancia a la frustración que vamos perdiendo. En esto del celularcito que nos mostraban recién también, ahí también, yo lo veo a mi nieto que tiene 4 años y empieza a dar la vueltita, la rosquita así, ¿no? Cuando demora y empieza a gritar como
frenético, así frenéticamente grita. ¿Saben a qué me refiero con la da vuelta? Porque está esperando, se está cargando y no tolera esa espera. ¿Y por qué a él? ¿Por qué le pasa eso? ¿Porque es niño o a ustedes grandes también les pasa lo mismo? ¿A vos también te pasa lo mismo? ¿Te desesperás? Bueno, sí, a mí también, yo soy más grande que usted también. Pero, digamos, porque soy muy ansiosa. Pero, ¿qué es lo que les va a pasar? Esto, escúchenlo bien. Van a aprobar materias y van a desaprobar materias. Van a aprobar parciales, no hablo de psicología social, hablo de cualquier otra materia. Y van a desaprobar parciales. Aprender apropiándose de esa experiencia. Aprender apropiándose de esa experiencia es, pucha, me fue mal. Estoy re enojada, re triste, me quiero ir a dormir a la cama, no quiero volver a esa facultad, a sentarme ahora a escuchar a la profesora que repite lo mismo. Pero pensar que por algo me pasó esto. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no aprobé? La profesora es una injusta, típico, ¿no? Eso se llama proyectar afuera lo que me pasa a mí. No estudié bien, tengo que reflexionar sobre cómo estudio, no estudié el tiempo suficiente, pensé que con una nochecita ya estaba, pero todo eso hasta que no nos pasa, no lo podemos reflexionar. Les digo todo esto porque la voluntad es muy importante, pero también es muy importante aprender de los errores. Y como uno de los conceptos que vemos hoy es el aprendizaje, aprovecho para explicar esto de que apropiarse, hacerse como un instrumento, apropiarse de esa realidad para transformarla, nos implica a nosotros y a nosotras. Implica que uno tiene que revisar qué le pasó. Me separé de mi novio a mi novio. Es que él o ella eran unas desgraciadas, ¿no? Esa es la primera cosa que piensan o sienten, ¿no? Todo malo, todo malo. Ella o él, no sé, empiezo por una o por otra, no sé si ser, no hacía lo que yo quería. No hacía lo que yo quería, listo. Y eso me enojaba terriblemente. Bueno, de golpe, solo preguntarme, ¿y por qué el otro tenía que hacer lo que yo quería? Solo esa pregunta abre la posibilidad de reflexionar y construir una nueva. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de actitud y aptitud? En este caso sería rectificar, revisar la actitud intolerante que tenemos a veces, porque el otro no hace lo que uno quiere que haga, ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo tiene que ver con lo que hemos estado viendo en esta cátedra sobre algunas dificultades que vemos o algunas expresiones que tienen que ver con toda la ansiedad absolutamente razonable y esperable en esta circunstancia inicial de su carrera. Para los recursantes que están presentes, pueden pensarlo en relación a otros temas que no sea este porque no es inicial. ¿Cuántos recursantes tenemos por aquí? Gente que esté cursando segunda, tercera, cuarta vez psicología social. Una valiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tímidamente aparecen. Bueno, acá no hay, ¿ven? Esto es apropiarse. Dicen, bueno, no pude estudiar bien esa materia. La verdad que no le di bolilla, porque esta es una cosa que pasa. Como psicología, ¿cuál es la que más les exige? Como introducción o ecología me piden que lea 250 páginas y tengo que sabérmela, entonces psicología social es una papa y la paso así. ¿Así pasó o no? No pasó así. Bueno, pongámosle, estoy dando un ejemplo. ¿Querés decir? Mira, no te puedo creer. Espera. Interesante para que lo cuentes, así de paso aprenden otros, ¿sí? Del error de ella ustedes pueden aprender algo. Cuando
era todo virtual. Cuando era todo virtual, nos estaban tomando un parcial y ahí nos pedían que mandemos una cartilla porque era con cartilla y yo me olvidé de mandarla. ¿Escucharon eso? Se olvidó de mandar una cartilla. Gracias, de todas maneras poder rendir libre, ¿no? Es una opción. Bueno, digo. Se olvidó de mandar una cartilla. Es una cosa chiquita, es nada, pero le valió que no tuviera la regularidad. Pequeños detalles que hacen a la vida universitaria. Tenemos que, nos dicen una fecha, tenemos que mandarla, bueno, y demás. Aprender esa lógica, esa cotidianeidad, aprender el lenguaje que usamos también es parte de las dificultades. Bueno, como la semana que viene tenemos paro, esta es la guía. ¿Ah? Otra vez. ¿Querés decir algo? Sí. Sí, por eso. Decirlo así de descanso. Me sorprendió el murmullo y la cara de sorpresa del paro cuando lo veníamos diciendo desde el primer día de clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la situación que estábamos atravesando? ¿Cómo? Acá dice que les gusta venir. ¿De verdad les gusta venir? ¿Sí? Más tranquilo, sí. A nosotras también nos gusta cumplir con nuestro trabajo, nos gusta interactuar con ustedes, pero no en estas condiciones, ¿sí? No con este esfuerzo, porque prácticamente tenemos compañeras que están tercerizadas, está bien, no son de otras empresas, pero es prácticamente eso, o sea, cada vez se va precarizando nuestro trabajo, entonces tiene que ver con eso, o sea, ya lo explicamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces estamos de paro. La semana que viene no vamos a venir. Qué bien, gracias que te rías por de mis chistes. Yo creía que era solo para quedar bien, que se ríen. Bueno, tienen la guía de lectura. No voy a hacer más chistes por un rato. Buscar en un diccionario qué significa epistemología y relacionarlo con el concepto de obstáculo epistemológico. Lo que acaba de describir la profesora cuando les dice, y eso que le dijimos, es un ejemplo claro de obstáculo epistemofílico. Acá lo dice el compañero, nos gusta venir y ustedes nos están diciendo que no van a venir. No lo escucho. Directamente cierro la oreja, no escucho. Como los niños, ¿visto que cierran la oreja? Le dijimos algo, no registraron. Eso es. No todo pasa por lo racional. Gracias, Clau. Es lo que más amo. Bueno, esto que está aquí, ¿me lo abrís porque no puedo abrirlo? Sí, cada vez peor. Esto está ya en el aula virtual. Hay una parte del aula virtual, para que no se desesperen tomando fotos y todo lo demás, hay una parte del aula virtual que dice teóricos, que hay una subsolapa que dice powers. Ahí está. Todo el power de esta power. Todo el power de esta... ¿Cómo se traduciría acá? ¿Por qué power? Es poder, ¿no? Pero power, ¿qué tiene que ver power con esto? Pero power, bueno, a ver, ustedes que saben tanto de tecnología, averigüen, ¿por qué el power se llama power? Recién se me ocurre pensar eso. ¿Por qué el power se llama power? Bueno, está donde dice powers, dice powers y ahí está esto, todo lo que, Si quieren leerlo todo, lo que está aquí, ¿sí? Esto más todo lo demás. Bueno, y además en la presentación del aula también está solo esta filmina, diapositiva, imagen, ¿algo más? Bueno. Indagar sobre el concepto de praxis. Cuando decimos indagar, busquen en los textos que le hemos dado, no se vayan a otro lado, ¿sí? Si quieren irse a otro lado se pueden ir, pero traten de relacionarlo con la psicología social.
¿Qué plantea Pichon Rivière sobre el concepto de familia? Hay una pregunta específica que hace Citolema sobre otras visiones, otras perspectivas, otras miradas con respecto a la familia. Específicamente de una línea de pensamiento de aquellos años 60 que se llama la antipsiquiatría, que decían Lane y Cooper. Lane toma un concepto de alienación con el cual Pichon no está de acuerdo, y Cooper hace una afirmación diciendo que la familia va a desaparecer, que la familia es una institución que se derrumba. Y Pichon dice que no lo cree, que no está de acuerdo, que la familia es indestructible. Un debate. Es muy interesante porque entonces vemos que los conceptos no son unívocos. ¿Sabe lo que quiere decir unívoco? Que tiene un solo sentido. Cuando les explico las palabras que uso es porque supongo que hay palabras que yo uso que ustedes no entienden. Si las entienden, siguen adelante. Y si no, anótenlas. De paso, que les queda como más o menos como diccionario de clase. Unívoco con un solo sentido. Seguramente si lo buscan en el diccionario va a decir algo mucho más desarrollado que esto que estoy diciendo, ¿no? Pero no me puedo poner a explicar todas las palabras, si no avanzo. Que extraer del texto el concepto de ECRO y construir un ejemplo propio. Ahora vamos a ver un poco más de ECRO. ¿Cuál es el método de la psicología social y cómo lo puede explicar con sus palabras? Luego de leer la definición de Pichon, ¿cómo explica Enrique Pichon Rivière el concepto de hombre en situación? Ese hombre en situación debería ir entrecomillado, porque es la expresión que implica un concepto, en realidad. Defina objeto de la psicología social y concepción de sujeto, tomándolo inclusive de la página, está bien indicada, como para que la tengan ya, la vayan empezando a incorporar. ¿Cómo define grupo interno y qué relación encuentra con el objeto de la psicología social? Eso es lo que tienen que hacer. Todo eso está en el capítulo 6 de Conversaciones con Enrique Pichon Rivière, que ya tienen, que ya bajaron, los que bajaron del aula virtual o los que sacaron la fotocopia. ¿Alguna pregunta sobre esto? La fecha de entrega. ¿Cuándo? La fecha. Tienen toda la semana del paro para trabajar. La otra semana. Sí. En el trabajo práctico anterior, usted había dado, casi ya al final de la clase, usted dio una página. Yo mandé a esa página mi trabajo, después me respondieron si le había mandado a otra profesora. No es una página, es un correo electrónico, Claro, que es el un correo de la cátedra, sí, y la sí. que le contesté soy yo. Claro, y sí le había mandado a otra profesora, pero no había otro correo electrónico. No, a ver, ahí tenemos que entrar al aula virtual y ustedes todos están anotados en comisiones. ¿Sí? ¿Usted también? Bueno, ya está, parece que todos no hay problema. Pasamos entonces. Bueno, ahí aparece de nuevo esta imagen que me parece tan maravillosa, hecha por estudiantes, maravillosa, que está de vuelta hablando. ¿Se acuerdan que hablamos del objeto de estudio de la psicología social como esa relación dialéctica que estudia la psicología social? La relación dialéctica entre estructura social y mundo interno, organización social y fantasía inconsciente, orden social y mundo psíquico. Lo va diciendo de diferentes maneras. ¿Qué está diciendo Pichon Rivière? ¿Cómo se desarrolla la construcción subjetiva? ¿Qué es lo subjetivo? ¿Se entiende lo que digo cuando digo subjetivo? Algo que no se puede ver ni tocar. Dios. Esa característica se le asigna a Dios, no se puede ver ni tocar.
pero existe. Tratamos de que justamente esto sea lo que podemos descubrir. Pero gracias por el aporte, porque justamente desde, digamos, desde los equívocos es que podemos pensar. Subjetividad. No, es verdad que no se puede ver. Sí, no, sí se puede ver y tocar. A ver, ¿te puedo tocar? Te toco el brazo. Te toco el brazo. ¿Eso es parte de tu subjetividad? ¿Sentiste algo? ¿Sentiste algo? ¿Qué sentiste? Mi mano. Presión, transpiración. ¿Qué sentiste? El cuerpo de uno, para expresarlo, no el de ella que acabo de tocar, sino el de cualquiera de nosotros. ¿Es subjetivo? En el sentir, sí. Me pueden corregir si estoy delirando ya a esta altura, ¿no? Porque hasta dudo. No, mentira, no dudo. Es un cuerpo, tenemos un cuerpo sintiente. Cuando nacemos, no ahora, que nos vamos olvidando de que es un cuerpo sintiente. Cuando nacemos, ¿qué es ese organismo que implica ser un bebé recién nacido? ¿Qué es? Puras sensaciones. Siente frío, siente calor, siente la carencia de la falta de alimento, siente, solo que no tiene qué. No tiene palabra construida, no tiene representación social. Tiene un vínculo, tiene un otro. Ese otro, ¿qué es en ese caso el otro? ¿Quién sería el otro o qué sería el otro? Hay una linda película de Woody Allen que aparece representando este tipo de cosas y aparece un pecho gigante así, porque en realidad el otro, para ese bebé recién nacido, es eso, un pecho gigante, porque es el dador de la satisfacción principal que tenemos todos, porque pasamos por ahí todos y todas. Ese sentir está arraigado en el cuerpo. Por eso digo que sí se puede, sí está, es concreto, es un ser concreto. Cada uno de nosotros y nosotras pasó por esa etapa donde este cachorro humano que somos, tan inacabado, o sea, no salimos como los otros animalitos como un caballito. ¿Han visto nacer un caballito? ¿Un potrillito? ¿No han visto? O los videos. El potrillito sale de la panza de la mamá y ¿qué hace? Se camina. Todo medio torpe, pero camina. ¿Sí? Bueno, nosotros no. ¿Cuánto tardamos en caminar? Imagínense lo que tienen que tardar ustedes entonces para adaptarse a esta institución. Tuvimos 1 año para caminar, ¿no es cierto? Para que se desarrollen todo lo que era propio de nuestro organismo, de nuestro ser orgánico, material, no abstracto. Ahora, ¿es subjetivo? Sí, ¿no? Porque no todos los niños se van constituyendo del mismo modo. Hay algunos que se mueven más rápido, otros que son más cómodos, lo mismo para hablar, ¿no? No hay una ley que diga que todos a la vez se van materialmente desarrollando del mismo modo. Entonces, ¿por qué este sujeto es diferente al otro sujeto? Que somos seres particulares. Y fíjense, y ahora vamos al método de la psicología social, que es el dialéctico. A la vez que somos seres particulares, absolutamente singulares, no hay otro igual a mí, aunque sea igual inclusive, ¿no? Si es gemelo, tampoco es igual. ¿Por qué no sería igual? Horario. 18 a 20 y de 20 a 21. No sé, ¿alguien conoce gente que sea gemela o tiene parientes o tiene... ¿Sí? Ah, mira, ahí tenemos un aporte experiencial a esta afirmación. ¿Vos sos hermana gemela?
Tenés 2 hermanas gemelas. Yo tengo 2 hermanas gemelas y eran parecidas cuando eras niña, pero a medida que fueron creciendo, las personalidades han ido cambiando y ahora ya. Por ello yo digo que ella hace diferencia su personalidad. ¿Qué pensás que hizo que las hermanas estas tuyas, si querés venir un ratito, ¿te animás? No mucho, mi vida, pero ahí se acopla por eso. ¿Qué pensás que hizo que fueran diferentes? Yo creo que su personalidad, digamos, que van cambiando no sé, el aspecto del cabello. Sí, puedes hablarle a ellos que están mirando, perdonen, ¿no? Los que no, pero por lo menos para hablarle a alguien que es medio incómodo. Yo creo que a medida que van creciendo, van cambiando sus personalidades y el aspecto también. Yo creo que eso lo que hace diferente a mi hermana, por ejemplo. Ahora la pregunta es cómo se configuraron diferentes. ¿Qué hizo cuál es la razón por la cual se hicieron, como vos bien decís, se produjeron diferentes, ¿no? Y seguramente han ido a la misma escuela y viven en el mismo barrio. ¿Y el vínculo con la mamá es igual? Dice que no es igual. Desde el principio, ¿son más chiquitas que vos? Son mayores, así que no has visto el proceso ese. Son especiales, dice ella. Su hermana dice, ellas son especiales. Tienen una discapacidad, tienen un problema específico con dificultades. Bien. ¿Son autistas ambas. Bien, qué tema, ¿no? Para analizar ese. El autismo es una enfermedad hoy que es muy impresionante la cantidad, ¿no? De niños autistas. ¿Cómo? Y la complejidad del tema, un tema muy importante creo para ustedes como educadoras para la salud, para pensar qué está pasando, porque aquí podrían decir que hay un factor genético, las 2 son autistas, no una, las 2. Así y todo, el registro de esas niñas en relación al mundo tiene que haber sido diferente, porque por algo son diferentes entre sí, ¿cierto? Bien. Yo conozco algunas. Una estudiante que vino aquí y era del norte, vestida, toda su ropa, sus zapatos, su pelo, era bien típica del norte y mantenía su identidad norteña. Y la otra, igual, su cara igual, todo igual, pero totalmente modificada a lo que sería Jujuy capital. Digo esto como un ejemplo. ¿Cómo fue adaptándose a esos mundos que vivieron en forma común? Porque seguramente han tenido experiencias comunes. Pero es muy difícil que tengan exactamente la misma experiencia. Es muy difícil porque además la mamá y los hermanos y quienes estén en el contexto en el que se desarrolla su vida, va a ser diferente. Va a ser diferente ¿por qué? Porque esa persona se va a comunicar y va a construir un vínculo diferente con ese mundo. Por eso son particulares. Es bien complejo, como dice la compañera. Muchas gracias por ofertarnos tu experiencia. Apuntamos aquí entonces a ver cómo la organización social y las vicisitudes de cada sujeto en las experiencias concretas que desarrolla, va configurando ese mundo interno. Ese mundo interno que ahí aparece expresado en ese dibujo, ¿no? Y ahí vamos a la definición de sujeto. Lo dialéctico en relación a esta definición es que hay cosas que son y no son al mismo tiempo, como dijimos recién. Somos singulares y a la vez podemos llegar a encontrar leyes generales que hacen que podamos decir,
El hombre en situación, la mujer en situación X, se va produciendo de determinada manera. Ustedes dijeron hace rato, mi amigo el celular. Mi amigo el celular, o sea, cuando dijeron, ¿qué es lo que tienen como sostén? Y hablaron del celular. Hace 20 años no hubiera dicho nadie eso que ustedes han dicho. Eso es propio de esta época. Etos epocal, me encanta esa expresión. Algún día voy a escribir algo con etos epocal. Si quieren buscar etos epocal, les va a servir para otras materias probablemente, no para esta, pero para otras sí. Bueno, la primera cosa es que decimos que, dice Pichón, no decimos. Dice Pichón y nosotros lo seguimos, que el sujeto es un ser de necesidades. Pero qué gran novedad, dirán ustedes. Sí, todos tenemos necesidades. Está discutiendo, aunque no se den cuenta, porque le falta una parte de la teoría, está discutiendo con otra teoría, que es la teoría psicoanalítica. ¿Freud le suena? ¿Sí? Bueno, Freud, padre creador del psicoanálisis, y se acuerdan que hemos dicho que Pichón era psicoanalista. Es psicoanalista. Pichón fue psicoanalista y también no lo fue. O entró en una gran contradicción hasta que, como él mismo dijo, escribió ese libro que se llama El proceso grupal. Del psicoanálisis, lean los subtítulos cuando lean libros o cuando lean capítulos, del psicoanálisis a la psicología social. En el subtítulo está explicando qué va a hacer en ese libro. Va a explicar su nueva teoría. Y en su nueva teoría, ¿qué va a decir? Que el centro, que el origen, que la fuente de todo el proceso psíquico de alguien, de su subjetividad, y ahora voy a decir, todos son sinónimos, no se me duerman así, o me cuentan, hago algo para que no sabes cómo bostezan, pero no solamente vos, acá también, no vas a creer. Bueno, cuando se aburran mucho, háganme alguna pregunta, a ver si con eso me vuelvo al tema. Estaba en que las necesidades son la fuente, son el motor, es lo que mueve al sujeto, según Pichón Rivière, hacia el mundo. Acá todo un tema que ha traído la compañera sobre sus hermanas, ¿no? El autismo, ¿qué pasa allí? Porque ahí se rompe esa dialéctica mundo interno, mundo externo. Ay, tendríamos que ver la película esa maravillosa. Podríamos subirla. ¿Cómo se llama la de la mujer autista que hace? Es impresionante, que hace... Sí, vos sabés, ahí estamos. Anoten, chicas, ella les va a decir, ¿ve? ¿Cómo se...? La especialidad que nos trae la experiencia es fundamental. ¿Ve? Y, ay, no sé si- ¿Cómo se llama? No me sé el nombre en inglés, pero ahora así como Temple, algo así el nombre. Sí, Lo he visto. Temper. Sí. Es una chica autista que su mamá no dijo, es autista, entonces la dejó ahí a un costado, sino que dijo, es autista, bueno, va a estudiar, se va a esforzar, va a trabajar y yo la voy a ayudar. Sin ese vínculo, esa chica, Temper creo que se llama, no hubiera podido desarrollar todo un sistema para que las vacas no sean maltratadas en el proceso de matarlas. Fíjense qué loco. Ella no quería que sean maltratadas en el proceso de ser matadas cuando las mandan al matadero. Decía, ¿por qué? ¿Por qué les hacen sufrir? Y descubrió, porque era sumamente inteligente, descubrió un sistema. Se recibió de ingeniera, creo, alguna cosa vinculada a la ingeniería. Todo eso siendo autista. ¿Sí? Así como hoy sabemos que hay personas con síndrome de Down que llegan a la facultad y estudian abogacía. Ustedes no creerán, capaz, pero hace 70 años, 50 años, a las personas con síndrome de Down las dejaban en una pieza al fondo y por supuesto no desarrollaban ninguna capacidad de las que podemos tener el resto de los seres humanos. Lo que quiere decir, y ahí vamos con esto,
El sujeto es un ser de necesidades que se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. O sea, hoy un chico con síndrome de Down, que es algo absolutamente biológico, ¿cierto? Es una discapacidad o no discapacidad, es una condición especial, pero cuyo origen, sin duda, es lo orgánico. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué un chico con síndrome de Down hace 50 años no estudiaba, no desarrollaba su lenguaje, su capacidad intelectual y hoy llega a la facultad de abogacía? ¿Qué cambió? La sociedad. ¿Quién dice? Bien. No la señale. Ella. No se vaya a confundir conmigo, no soy yo, es ella. Sí, exactamente. Cambió el orden social, cambió la concepción de sujeto y cambió la concepción de enfermedad también. ¿Quiere decir algo, no? Pasale que quiere decir algo, ella. Ahí está, sí, yo la veo que está ahí hablando casi con ganas. Quiero decir que también cambió el pensamiento en las personas. Cambió la concepción de sujeto, que es lo que estamos viendo acá. Si yo tengo una concepción de que las personas nacen con una discapacidad o con una diferencia en relación al resto y pienso que eso es inhabilitante, ¿qué creen que va a pasar? No creen nada, parece. ¿Qué dicen? ¿Qué creen que va a pasar? No se va, gracias por contestar, no se va a lograr superar. ¿Cuántos siglos estuvimos las mujeres fuera del sistema educativo? No solo porque no nos dejaban, no nos permitían. Hay muchas historias, películas y todo sobre mujeres, por ejemplo, la primer mujer cirujana de tal lugar. O la primer mujer que entró. Hay una otra película, bueno, se ve que me gustan muchas películas, ¿no? Que no me acuerdo los nombres para colmo. Una mujer que estaba en la NASA y que era un genio de la física. ¿Se acuerdan? Digan nombres, entonces ustedes deben saber. Buscala y me decís así, sí. Y bueno, y tenía, fíjense, condiciones concretas de existencia o relaciones que lo determinan. Esa mujer tenía que ir al baño y recorrer una manzana para ir a hacer pis y volver a trabajar. Profe, acá dicen cómo se llama la ¿Cómo película. se llama? Talento oculto. Talento oculto. Pueden anotar, buscarla, leerla, porque ahí en esas cosas van a aprender psicología social. En estos ejemplos van a aprender psicología social. Todo en contra para que esas mujeres no pudieran acceder al mismo lugar que los hombres. Y ahí por eso, Pichon Rivière, fíjense, dice, el sujeto no es solo un sujeto relacionado, sino que es un sujeto producido. Ahí le falta una parte, me encanta. Y esta soy yo la que lo escribí. Anótenlo ustedes en el medio. Es un sujeto de la praxis. Me la olvidé, me la omití esa parte. Es un sujeto de la praxis. Sin decir esto que me faltó escribir ahí, estamos sometidos al momento en que nacimos y al lugar en que nacimos. ¿Se dan cuenta? Sin decir es un sujeto de la praxis. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que a la vez que es un sujeto producido, que está determinado socialmente, también estoy diciendo que es un sujeto que actúa sobre el mundo y que en ese actuar transforma la representación interna de lo que puede hacer. Vos no podés, vos sos mujer, tenés que dedicarte a los niños, vos cocinás, eso lo haces bien, anda a lavar los platos cuando hacemos una falta en el auto. Otra peli. Profe,
Hay una película de Marie Curie, creo que así se dice, donde ella, bueno, científica, fue descubriendo como para hacer las radiografías, todo lo que eso implicaba, y iba el marido y recibía los premios él porque científicos eran solamente hombres y podían ir a esas reuniones solamente hombres, así que bueno, él recibió 2 premios incluso, ahí en la peli se ve. Yo tampoco me acuerdo del nombre. La jueza. Bueno, seguimos con montones de películas. Se pueden, entre otras cosas, en el Profe, paro pueden hacer eso. Disculpe, yo Sí. quería recalcar sobre la película Talento Oculto, Por favor. de que eran 3 mujeres de raza negra, pero Bien. con un talento matemático Doble arriba. discriminación. Doble discriminación, Por en mujer y donde por a mujer. ellas, por ejemplo, se les obligaba a caminar 8 cuadras para utilizar un baño. Eso, sí. Y, por ejemplo, todo lo que ellas investigaban no se las daban como lo que ellos hacían, sino se lo pasaban a un superior de Lo color mismo. blanco. Y, por ejemplo, ellas no podrían ir con polleras arriba de la rodilla porque no eran blancas, tampoco usar perlas. Mira, eso no me acordaba de las perlas y lo otro, pero sí. Muy buen aporte, porque no solamente la discriminación la vemos en relación al género, sino, y muy fuerte, en particular en la sociedad estadounidense en relación a lo racial, a que eran negras, ¿no? Bien. Ahora, si esas mujeres se hubieran vuelto a su casa pensando que lo que le decían los demás era lo correcto, o si sintiéndose muy tristes se hubieran quedado en su casa, probablemente no hubieran podido mandar el Apolo, creo que mandaron el Apolo, no sé si el 1 o el 2. Y que ellas fueron las que hicieron el cálculo matemático para que tuvieran la bajada, la vuelta a la Tierra cuando pudieron tirar ese cohete. Entonces, bien, la parte que falta es que somos sujetos de la praxis. Fíjense que estamos diciendo, somos sujetos de necesidades. Después, somos sujetos que, producto del orden social en el que vivimos, en muchos sentidos. Estamos diciendo algo nomás, desde la ropa que usamos, desde el modo en que hablamos, desde lo que nos proponemos como objetivos, pero también somos sujetos de la praxis, o sea, sujetos que hacemos y en ese hacer transformamos el mundo y en ese transformarnos transformamos nosotros. Y dice, no hay nada en él que no sea la resultante entre individuos, grupos y clases sociales. ¿Qué interpretan de esta segunda parte? Ahí recuerdo que Camila está ahí con... ¿Camila? No. Sí, profe. Ah, yo me confundí. Sí, sí, Camila está ahí. ¿Qué entienden por esa segunda parte de la definición? Esto es algo, lo que estoy haciendo es lo que ustedes tienen que hacer cuando leen una definición. Ir pensando las partes, qué significa, cómo lo puedo relacionar con ejemplos de la vida cotidiana. Así se van a tomar los exámenes en psicología social. Tengo que entender lo que dice el autor, tengo que poder explicarlo con mis palabras y tengo que poder dar ejemplos sobre eso. ¿Qué entienden por no hay nada en él que no sea la resultante de la relación entre individuos y grupos y clases sociales? Que nos vamos formando según las relaciones que vamos haciendo, ya sea con otras personas, grupos o bueno, clases sociales. Vamos formando. ¿Y qué es para ir un poquito más allá, qué significa formarse? Forma, carácter, forma de ser. ¿Cómo? Descubriendo nuestra personalidad. ¿Qué más puede ser? Adquirir conocimientos nuevos, no te voy a exponer. Adquirir conocimientos nuevos.
¿Pero qué más? Bueno, todo eso es parte de lo que sería el Profe, orden social, profe. ¿cierto? ¿Sí? Sí. Perdón, Carlita. Yo entiendo que en esa parte que dice que nada resultante de... Se puede entender que, por ejemplo, un individuo que forma parte de una familia va apropiándose de todo lo que aprende en la familia, de los propios miembros, ya sea como la religión, los gustos en el deporte, y de ahí, a medida que crece, va afianzando esos gustos o los cambia. Bien, eso, si no hubieras dicho esa parte, yo te iba a decir, bueno, eso es lo que se llama mecanicismo, ¿no? Toda la primera parte, que podemos caer en ello, que es pensar que si tenemos determinadas circunstancias, ¿qué es lo que me tragué ahí? ¿Sí? Al no ponerlo de la praxis. Si tenemos determinadas circunstancias, nacemos en determinada tipo de familia, que tiene determinadas religión, que tiene determinados códigos, que tiene determinada... Entonces vamos a repetir eso. Sin embargo, sabemos que esto no es así, que existen las mujeres estas, como las mujeres que estamos contando, las matemáticas, o Marie Curie, o tantas mujeres que no repitieron lo que su época les ofrecía como modelo. O sea que se rebelaron ante el modelo, o sea que accionaron en contra de ese modelo. Pero además tenemos formas de sentir, además de formas de pensar, o costumbres, o tenemos formas o prácticas, ¿no? Que es algo también, como siempre recalco, que estén aquí, no solamente las mujeres, que estén aquí quienes no tienen quizás grandes recursos económicos. Antes era para la universidad era para una élite muy élite, muy chiquita, muy pequeña, un grupo de personas escasísimas. En esta provincia no había universidad hace tanto tiempo. ¿Ustedes saben la historia de acá? ¿Cuándo se creó la Universidad Nacional de Jujuy? No hace tanto. Me falta la Elsa Mamani que cuente un poco de eso que contó la otra vez. Pero no hace tanto. De hecho, esta facultad empieza a desarrollarse en 1987 aproximadamente. No es tanto tiempo. Había otras agrarias, creo que estaba antes que esta. Pero se dan cuenta que todo tiene una historia. Si yo no tengo una institución que responde a mis necesidades, de vuelta la definición, un ser de necesidades que satisfacen socialmente, no puedo estudiar. Si no tengo la universidad, si no tengo las aulas, si no tengo las sillas, si no tengo los profesores, no puedo estudiar. Esto es lo que va a ir determinando a ese sujeto. Pero también, por ejemplo, como decíamos en la clase anterior, ¿cómo sentimos estar aquí? Este es nuestro lugar. Había un chico hace un tiempo atrás que me decía, ¿el nombre te acordás? Ceci, estábamos juntas ahí, en el barrio Bajo Éxodo. Se me fue el nombre, ahora es un actor, así, Nelson, reconocidísimo de Jujuy. ¿Y saben qué me dijo? Cuando yo le dije, bueno, vamos a ir al Teatro Mitre. No, yo a ese teatro no puedo ir. ¿Por qué no puedes ir? Es público, puede ir cualquiera. Bueno, no, pero no es un lugar para mí, decía él. Es un lugar para otros. Le llaman barreras culturales a esto. O sea, ideas. No había nada, objetivamente no había algo que dijera vos, Nelson. Nelson no entra al Teatro Mitre. No. Y de hecho, terminó siendo un gran actor y hoy es parte de la obra que decía el otro día de La Denuncia, que es una obra de teatro bien interesante. Quería hablar allá. Sí, profe. Yo quería decir un párrafo de Pichón Rivera, Riviera, en donde él empieza el diálogo con este periodista, en donde él... Cito Lema. De Cito Lema, exactamente, en donde él dice que rompió muchas barreras, aunque más allá que él vino muy pequeño a la Argentina, sus padres eran como, o sea, siempre buscaron la forma de integrarse al lugar en donde ellos estuvieron.
el lugar, por ejemplo, que estuvieron en Misiones, al aprender creo, el guaraní, en Corrientes, aprender el guaraní, el no tener la diferencia social con ningunos, más allá que ellos tenían una clase social alta. Y bueno, más allá de todos sus trabajos que tuvo su padre, su madre terminó fundando una escuela, su padre siendo político, enseñando el francés, y bueno, él lo mismo. Y Nelson, que es un muchacho como los que están aquí presentes, o que era, ahora ya está más viejo, terminó siendo un gran actor. Lo digo para traerlo a lo cotidiano, a lo que está más cerca, porque a veces no, pero era Pichón Rivière, ¿no? Nos ponemos así como que lo ponemos en un lugar no, pero Pichón Rivière es cualquiera de nosotros. O sea, lo que nos pasa o lo que él relata a través del desarrollo de su écoro, de su esquema conceptual, referencial y operativo, es cualquiera de nosotros que nos encontramos con eso que es diferente en muchos momentos de la vida. ¿Qué hacemos con la diferencia? Quizás esta sea la gran virtud en el desarrollo de lo que la compañera está trayendo sobre el texto, que es muy importante, y es qué hacemos con la diferencia. En esa diferencia, él encuentra el método dialéctico. Él encuentra, por supuesto, a través del marxismo, o llamado también materialismo histórico y dialéctico, encuentra el método desde lo experiencial, desde su vida. Aunque lo encuentre después en la teoría, en esta experiencia de confrontar dos culturas, se encuentra con pensamientos opuestos. El pensamiento racionalista europeo, o sea que todo hay que explicarlo científicamente, particularmente desde un modelo que se llama positivismo. Pueden buscar positivismo. ¿De qué habla la profesora cuando dice positivismo? Búsquenlo. Y el pensamiento mágico, el pensamiento mítico. Estaba leyendo recién un texto que les dejé, que es bellísimo, de Ana Quiroga, sobre esto y sobre los diferentes referentes de la vida de Pichón en relación al mundo guaraní, a lo que acá se denominaría chamán, que ahora ya no me acuerdo el nombre que tenían los guaraní para hablar de estos sujetos que son propios de la comunidad, que son aquellos que sanan, que curan, y que curan siendo parte. Y va desarrollando una definición que creo que es muy importante, que ya la vamos a ver para hablar del rol del educador para la salud, también de los que somos psicólogos, psicólogas, o de quienes estamos en el área de las ciencias sociales, que tiene que ver justamente con el modo en que me encuentro con el otro. ¿Se acuerdan que hablamos de vuelta? Voy a repetir esto, no es que me olvido, es la segunda vez que lo digo, de la actitud. Nosotros tenemos que construir una actitud psicológica que implique, que nos implique en relación al otro cuando nos encontramos con él, con ella. No es de un día para el otro y se sigue trabajando, la seguimos trabajando. Seamos viejas o no, la seguimos trabajando. Porque siempre uno está dispuesto rápidamente a contestar o a pensar o a reaccionar en forma impulsiva. Y sin embargo, poder contenerse, poder escuchar, poder vincularse e implicarse en el relato del otro. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos del otro, quién es el otro? Es el que me joroba, bueno, o que no me joroba, o que me apoya. El otro, la otra, es un igual que ustedes, que es diferente a la vez. Eso es dialéctica. No sé si se entiende. Pasamos a otra cosa. Igual lo van a leer mucho, porque ustedes son muy estudiosos y estudiosas, van a leer en profundidad eso, van a charlar con sus compañeras y compañeros, y seguramente ¿Profe? van a encontrar otras cosas nuevas. Sí. Quiere decir una cosa más. Hay a lo que usted se refería, también Pichón Rivière,
No importa bueno, qué va a importa. salir. Pichot Él Rivière, cuenta, francés. por ejemplo, de que en él siempre estuvo el encontrar por qué su tristeza, hasta que llegó el punto, hasta que llegó él a entender el qué era su tristeza. Y entonces, ¿cómo lo vinculás? Yo lo vinculo en donde un fragmento de que él también dice que todos tenemos una tristeza y que, bueno, es cuestión de uno de buscar ese caminito de que la tristeza está siempre desde que nacimos. Él habla de una primera instancia en esta salida al mundo. Cuando se fueron el primer día, ¿se acuerdan? El día que llegaron acá el primer día. Aunque no sea, no sea de esta vez. O sea, aunque sean recursantes el primer día, tienen que hacer más memoria, nomás porque hace más tiempo. ¿Se acuerdan del primer día? ¿Quieren cerrar los ojos y recordar qué sintieron? Un ratito, un segundo. No se asusten, cierran los ojos, nadie les va a hacer nada. Cierren los ojos, un segundito cierren los ojos, para conectarse con su cuerpo. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo subjetivo en relación al cuerpo? El que levanta la mano debe querer hablar, no, se está bostezando un poquito exageradamente. A ver, si se conecta por favor con ese primer día. Estamos hablando de la tristeza. ¿Ya está? ¿Se pudieron conectar con algo? Es difícil. Yo reconozco que no es un ámbito así muy fácil para conectarse. ¿Qué sintieron ese primer día cuando salieron de acá? Profe. Sí. A ver, lo voy a decir yo. Bueno, porque tengo memoria retraída. Ahí vamos. Ese primer día de la clase de presentación que tuvimos acá, más allá del tumulto de gente que hubo, bueno, mis sentimientos fueron, ¿podré? Y salí de acá totalmente temblando y dije, soporté esas 2 horas, hora y media, y bueno, digo, acá sigo. Entonces, ¿era como la clase que yo daba? que me dio, no, del primer día de la clase de presentación que vinimos acá. ¿Cuál era el primer día? No sea la mía. No me acuerdo si fue de la, no, fue acá en el aula magna. Era la nuestra, soportó. Creo que fue con la profesora No, Coba. está bien, tranquilo, tranquilo. Es así, Sí. es una cruda realidad. ¿Qué va a hacer? Así Soportó la clase. y digo, bueno, sí, soporté eso y acá Claro. estoy todavía entre, no el tumulto, pero hay multitud. ¿Cómo? ¿Ahí está qué? O sea, cuando la compañera dice soporte, a mí se me viene la imagen de la cantidad de estudiantes, la dificultad de escuchar, no necesariamente. Está bien, acá me aclaran que salga de mí misma, dicen, y deje de pensar que era por el contenido, sino por la cantidad de personas, porque estaba parada. Bien. ¿Podré? Se preguntó. ¿Qué más sintieron? Ante lo nuevo. Curiosidad, nervios, miedo. Ansiedad, dicen, profe. Ansiedad. Estamos poco acostumbrados a la pregunta, ¿qué sintieron? Siempre es qué pensaron. Nosotros le vamos a hacer muchas veces, nosotras, muchas veces esta pregunta. Profe, ¿Qué sienten? acá quieren hablar también. Por favor. Yo sentí nervios, muchos nervios. ¿Algo más? Incertidumbre. Enriquezcamos, capaz. Esto nos ayuda a enriquecer. Esto que a veces no. ¿Por qué será que tenemos tan pocas palabras para decir lo que sentimos, no? Tenemos pocas palabras, ¿no? Ustedes en general.
poco lugar al cuerpo, poco lugar a lo que sentimos, poco lugar a nuestras propias experiencias. Incertidumbre. Sí, pero el tema es por qué siempre repetimos las mismas palabras si no buscamos más adentro, a ver qué nos pasa, qué sentimos. Profe, acá dicen entusiasmo. Entusiasmo, bueno, un esperanzador por allá, bien. Pichón dice, cuando nosotros nacemos, aquí diríamos que ustedes nacieron en el acto de ser estudiantes universitarios, cuando llegan acá, es el nacimiento, ¿no? Todavía no saben, está en un mundo de locura, me quiero ir, soporté, nervios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No entiendo nada. Bien, todo ese proceso interno que surge cuando llegan acá implicaría, según él, y yo comparto, pero se los digo que según él, implica esos dos miedos, miedo a la pérdida, miedo al ataque. Por eso aparece la cosa tan paranoide, tan de miedo a que nos joroben cuando hablamos de otros y de ese lugar lleno de gente. Todo eso implica a esto nuevo, pero también a lo que perdí. O sea que hay algo del nacimiento, decía allí, de la tristeza. Y piensen que el pobre hombre apenas nació, a los 3 años, lo agarran, lo desarraigan, se lo llevan y lo ponen en otro lado. O sea, no sé cuánto ha podido decir en ese texto, pero lo que sí es claro es que Pichon Rivière desarrolló una teoría que plantea que los seres humanos tenemos un núcleo básico depresivo y que tiene que ver con el proceso de nacer. Y que es el proceso en el que aprendemos a vincularlos con otro. ¿Quién es el otro? Habíamos hablado de la madre, que puede ser no la madre, puede ser un padre, pero que es un otro que puede darle lo que necesita. Exactamente. El apego, ¿qué necesita un bebé? Alimento, punto 1. ¿Qué más? ¿No? Protección. ¿Quién dijo protección? Cuando decís protección, ¿qué querés decir? Para que no se escucha nada. Protección porque al ser un ser humano tan pequeño y no desarrollado necesita de alguien más grande que lo cuide de peligros del mundo, o sea, desde caerse de la cuna hasta enfriarse, se puede enfermar mucho más fácil. Se puede morir. Bien, hay un señor que se llama Spitz, que tiene un libro que se llama El primer año de vida, y que lo que dice es que además de todo eso, el ser humano necesita ese otro, por lo que acaba de decir la compañera sobre la protección, pero que en ese proceso se produce el vínculo de apego. Y ese apego está relacionado justamente con la posibilidad de existencia de ese otro. Ahora, viene lo que estudiaba era el hospitalismo en los niños en los hospitales, les dan de comer, le dan abrigo, le dan, digamos, les resuelven las necesidades básicas, pero no hay lo que se denominaría afecto especializado, que es lo que pasa en un vínculo con alguien que se hace cargo de ese otro, no necesariamente la madre. Puede ser el padre, puede ser el hermano, puede ser el vecino, pero alguien que se ocupe de vincularse afectivamente. ¿Sí? Anoten esto del vínculo de apego. Precisamente hablando con ese vínculo que usted mencionaba, yo me acuerdo cuando estaba con un grupo de amigas entre 16 y 17 años,
participamos en un voluntariado en el Hospital de Niños, donde dejaban a los niños de las madres del interior. Y bueno, estos niños, los doctores que estaban haciendo la investigación, ellos decían que estos niños se iban a recuperar más rápido si tenían un poco de afecto. Entonces lo que nosotros hacíamos era 2 veces a la semana acercarnos hacia ellos, donde estaban los bebés, y alimentarlos, jugar con ellos, abrazarlos. Éramos chicas, pero nos gustaba hacerlo, nos emocionaba hacerlo, y no sabíamos que éramos parte de una investigación que se hacía para poder comprobar que los niños se recuperaban más fácil cuando tenían afecto. Muy bien. Y con aplausos y todo, muy bien. O sea, la construcción de lo que Pichon Rivière llamaría protovínculo, que lo vamos a ver más adelante, y que otros autores como Bowley le llaman vínculo de apego. Bowley y varios más. Ya ahora no se me viene a la mente cuáles. Entonces, habíamos hablado de un desgarramiento de Pichon Rivière, de Europa aquí, y otro desgarramiento que es el nacimiento, y otro desgarramiento que es la entrada a la universidad. Me desgarro, pero a voluntad, digamos, ahí habría una diferencia. Seguramente también, pero eso más apunta al secreto familiar que a este tema de dejar lo conocido para tener que enfrentarse a una situación tan diferente y tan impactante como una cultura opuesta, en todos los sentidos posibles opuesta. Pienso en este ejemplo que cuenta la compañera y la importancia que tiene en relación a la unidad biopsicosocial, el otro y la posibilidad de sostén, que es lo que está contando cuando dice, no se trata de que le doy afecto porque quiero solamente que se sienta cómodo, sino que porque quiero que se cure. O sea, ese organismo que muchas veces un ejemplo sería cuando internan a una persona y las ponen en, ¿cómo se llama esto? Terapia intensiva. Quedan desgajados, desarraigados de esos vínculos, de esos otros, que como dice muy bien la compañera, seguramente serían un factor importante de recuperación. Sin embargo, el sistema de salud funciona de esta manera, fragmentando, separando, disociando, o por lo menos en su gran mayoría funciona así. Pichon Rivière justamente cuestiona a este sistema de salud funcionando de esta manera y plantea entonces que el sujeto nunca puede estar desvinculado de los otros para poder curarse. Si se enferma en un grupo, en los vínculos y particularmente en el grupo familiar, que es el grupo principal, prioritario, en el cual nace. Si se enferma allí. Y si se enferma allí, también se puede recuperar allí. O se puede recuperar con otros vínculos que funcionen de sostén, como cuenta la compañera. El concepto de vínculo para la concepción de sujeto y para el objeto de estudio de la psicología social es central. Y la definición es que es una estructura compleja. Cuando dice compleja es lo opuesto a simple, ¿sí? Hablar de complejidad quiere decir que tiene diversos elementos. Lo opuesto a decir simple es una relación entre dos y ya está. No, implica un montón de cosas, la cultura, el idioma, o el lenguaje, mejor dicho, no el idioma, el lenguaje, las pautas de, por ejemplo, dos personas que se encuentran, son estadounidenses. Hola, hi, hi, hi. Dos personas que nos encontramos, no tenemos idea quiénes somos. Hola, ¿cómo andás? Acá. Es diferente esta
inicial, en este inicial intercambio entre Carla y yo, es diferente, ¿no? Unos cuerpos que se mantienen a esta distancia y una mano que dice hi, ¿sí? Y nosotros, en la Argentina, con nuestras pautas culturales, que enseguida abrazamos. Ahora, bueno, así ella haría esto. Ella es así, es más todavía que el medio de las personas. Gracias, Cartita. Bien, esos vínculos, entonces no es que ya está, todos los vínculos son iguales. No, no, no. Están atravesados por todo esto que estoy diciendo. Atravesados por el momento histórico también. Con la pandemia, ¿qué pasó? Todos nos distanciamos, parecíamos todos de ahí, ¿no? Peor, para nosotros yo creo que justamente generaba más tensión porque era que no sabías que así, ¿no? Amagando a ver si le doy la mano, le doy un beso, le pongo el puñito, no sabíamos qué hacer. O sea, nos desestructuró mucho más, yo creo, que en otros lugares del mundo. O sea que los seres humanos no somos todos iguales. Somos todos iguales, pero porque somos todos iguales, pero no somos todos iguales. ¿Se entiende lo que digo? Esto es dialéctica. Ser y no ser al mismo tiempo. Somos iguales porque no tenemos diferencias que impliquen, por ejemplo, que podamos o no, digamos, como desde la naturaleza, que podamos o no desarrollar una carrera universitaria. En ese sentido somos iguales. Todos podemos estar en una carrera universitaria, a no ser que tengamos problemas biológicos, vinculares o lo que fuera que no nos permita aprender. Y entonces ahí vamos a tener diferencias. Existen esas diferencias, ¿es verdad o no? Y a la vez somos iguales, pero no. Entonces, en el vínculo, cuando hablamos de estructura compleja, estamos diciendo esto. Se atraviesan un montón de elementos que juegan en el momento que nos encontramos con otro. Y encontrarse solamente con otro no es un vínculo, eso es una interacción, pero no es un vínculo. Un vínculo implica esto, mutuo, un objeto, un sujeto y su mutua relación, con procesos, cambia por favor, de comunicación y aprendizaje. Si digo aprendizaje, tengo que definir aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Y ahí Pichón dice esto. El aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad para transformarla, transformándose el sujeto. Yo hace rato di un ejemplo de esto, ¿se acuerdan? No se acuerdan. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué entienden por esta definición? No es incorporar nuevos contenidos ni nueva información. Puede ser que haya nuevos contenidos y nueva información, pero no alcanza con que nos digan el aprendizaje. Cami, el aprendizaje es aprendo cuando miro el noticiero. Lo que yo entiendo que hace referencia a la apropiación instrumental de la realidad para transformarla, creo que hace referencia a la vida cotidiana, pues, cuando nosotros estamos en una realidad y no queremos conformarnos con eso, no queremos cambiarlo. Bien, bien. Bien. Cuando queremos cambiarla. Y si no podemos por alguna razón, ahí estamos en el horno, ¿no? ¿Qué sería apropiarse? A ver, esta mochila me hace hacer pensar. A la definición, por ejemplo, la vinculo con aprender de los errores, porque dice que apropiación de la realidad para transformarla. Por ejemplo, si yo hago algo mal, se da una situación en la que me salieron las cosas mal, entonces yo tomo esa situación de la realidad y aprendo de ella para intentar transformarla y que no vuelva a salir así. Hace rato, se olvidan de lo que digo, ¿ven? Hace rato yo hablé de los exámenes. Es probable que les vaya mal en un examen, cualquier examen de cualquiera de las materias que tienen.
¿Cómo sería apropiarse instrumentalmente de esa realidad para transformarla? Ustedes quieren seguir en su carrera. Entonces, si tuvieron esto, como dice la compañera, este error que les impidió aprobar la materia, tengo que comprender, darme cuenta, buscar las causas por las cuales me fue mal. Existe esta típica y errónea y muy nociva modalidad que es decir, el profesor me quiere jorobar, ¿no? Que es lo que decimos habitualmente, es el otro el que tiene la culpa. El novio me dejó porque es malo, porque le gustaba otra, el profesor me desaprobó porque no le caigo bien, no le caigo bien, ¿no? Típica, lo hemos hecho, todo lo hemos hecho alguna vez. Este mecanismo de defensa que se llama proyectar, poner afuera el problema que tengo aquí adentro, que tendrá que ver con la ansiedad, que tendrá que ver con la metodología de estudio, que tendrá que ver con la adaptación a la situación nueva de la universidad, todo eso, a no saber manejar mis tiempos, todo eso, si no me apropio de comprender y de hacerme cargo de todo eso, no lo voy a transformar. No voy a transformar en el próximo examen aprobar, sino voy a seguir desaprobando. Si sigo desaprobando, tengo que seguir pensando, ¿qué es lo que estoy haciendo que me impide lograr este objetivo que tengo? De eso se trata fundamentalmente la concepción de sujeto que tiene Pichon-Rivière. Con respecto a la comunicación, se los voy a leer, a mí me encantó, para mí fue un hallazgo esta frase, para ustedes debe ser que no, pero para mí sí. Es de un texto de Ricardo Klein, La evaluación de grupos, cómo observar, qué escuchar, para qué describir. Así se llama el libro, ¿no? De este señor. Para Pichon-Rivière, la comunicación está inscripta en un modelo relacional denominado vínculo, que se diferencia de lo que acabo de decir, de la mera interacción, en la cual el otro no es significativo para mí. Ejemplo de esto que acabo de decir. Separaron 20. ¿Ustedes les cambió algo porque los 20 se separaron y se fueron? No les cambió nada. Si en su casa se va el hermano a vivir a otro lado, ¿les cambia algo? Bueno, porque su hermano es significativo. Los otros aquí, no. A no ser que sea el compañero de al lado, no les cambia. ¿Se entiende? Bien. Entonces dice, en la cual el otro no es significativo para mí, está dando el ejemplo de la interacción, la mera interacción, minimiza este concepto. Por ello, para este autor, un mensaje o interacción no es sinónimo de comunicación. O sea, decirle, hola, ¿me pasás un mate? No es que estamos teniendo un vínculo, es solo interacción, me pasás un mate. Ahora sí, el que me pasa un mate, bueno, ahí sigue, esperen, voy a leer, ¿para qué me pongo a hablar? Dice que exista un emisor, un receptor y un mensaje es condición necesaria, pero no suficiente para hablar de comunicación. ¿Se entiende? La diferencia entre mirar un partido de fútbol y jugarlo. ¿Hay diferencia entre mirar un partido de fútbol y jugarlo? Bien, esta es la diferencia. Esta, entre otras, es la diferencia. El mensaje no es solo intercambio de información, sino fundamentalmente es una producción. El mismo contenido informativo, por ejemplo, decir, por favor, tráeme un café, supone una comunicación diferente si es un intercambio entre un jefe y un empleado, entre una pareja o bien el pedido de un mozo en un bar. ¿Se entiende? En el grupo, ¿ustedes a quién le hablan cuando hablan en el grupo de trabajos prácticos? ¿A quién se dirigen? Al profesor, ¿sí? ¿Convencidísima? A la profesora, entonces, o tiene el profesor, ¿cómo se llama? Rodrigo Pantoja. Bien, el apellido no. ¿Es tu profesor? Ah, es tu profesora. Bien. Ahora, ¿por qué estamos hablando de profesora si antes decíamos profesor incluía a todos? ¿Por qué es eso? Por un nuevo cambio en el orden social. Se comenzó a incluir a las mujeres hoy en día o hace un par de años atrás a mencionarlos como parte del todo, ¿no? Antes siempre se hablaba en masculino
y se generalizaba a las demás personas. Y hoy se hace esa diferenciación de que hay hombres, mujeres y otras disidencias. Y otras personas que deciden no identificarse con hombres, ni con el género masculino, ni con el género femenino, sino que no entran en, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, pero quería decir otra palabra que me parece que da cuenta más del tema de nuestro ecro, que refiere a sentirse no binario. Eso, no binario. Nos puede servir, digo, para pensar la dialéctica, el concepto de no binario. Después lo explico. Pero como supuestamente ustedes deben escuchar esta expresión no binario, mejor lo tomamos de la escucha que tienen nueva, categorías que son para nosotros nuevas también, que nos cuesta mucho a los más viejos, como yo, incorporar. Bueno, entonces, la empatía y la resonancia emocional, el ponerse en el lugar del otro, diferencia la comunicación del mero hablar. También la mirada es una forma de aceptación del otro, al igual que la escucha. Se puede oír y no escuchar, y se puede ver, pero no mirar. O sea, se puede tener visión, pero no estar atento al otro, o se puede escuchar el mensaje que da el otro, pero no estar, digamos, conectado con la palabra del otro. Esto que a veces nos pasa a nosotros dando clase, ¿no? Cuando decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque sentimos que están en otra cosa. Aquí la compañera dice, miro o hablo al profesor o a la profesora. ¿Será por qué? Será porque hay una estructura todavía muy fuerte que implica que el destinatario del mensaje, para que sea valorado, tiene que ser el profe y no los compañeros. Otra cosa que también podemos observar en relación a esto sobre la comunicación, cuando habla, bueno, a veces no me escuchan tampoco, se matan de risa, pero en general me escuchan un poco más que si quizás hable su propia compañera o compañero, ¿no? Esto también le da una jerarquía a la palabra de su compañero. ¿Qué piensan de esto que digo? Tenemos que transformarlo un poquito, ¿no? Porque la palabra del compañero, la compañera, hace rato aplaudieron a su compañera porque había aportado una experiencia muy interesante. Creo que si entendemos que el conocimiento se construye en base a la diversidad, como lo hizo Pichón, a la diversidad, a la heterogeneidad, anoten heterogeneidad. La heterogeneidad, que es otro concepto para pensar lo grupal, para pensar el aprendizaje, para pensar el conocimiento, que Pichon-Rivière defendió, sostuvo, desarrolló, que a mayor heterogeneidad en un grupo y mayor homogeneidad en relación a la tarea, mayor productividad. Mayor heterogeneidad en un grupo, a mayor heterogeneidad en un grupo, a mayor homogeneidad en relación a la tarea, mayor productividad. O sea, la heterogeneidad, lo diferente, trae miradas. Yo pensaba acá su compañera que tiene otra edad que la que tienen los jóvenes y las jóvenes que ingresan, o la compañera que tiene otra edad, cómo aportan al conocimiento. Y también cómo aporta la compañera que habló de sus hermanas gemelas o las compañeras que tiran sus experiencias como jóvenes o como personas que recién cambian de la secundaria a la universidad. Si todos fuéramos iguales, si todos tuviéramos una experiencia muy similar, esto empobrecería el conocimiento de algo, porque justamente son esas experiencias diversas, esto es lo que plantea Pichón, las que da mayor conocimiento y profundidad en ese conocimiento. Pasemos 48. El cambio sustancial epistemológico de Pichon-Rivière es pasar de pensar al ser humano en forma aislada, como autoproducido psíquicamente, a pensar que el sujeto es el resultado, como dijo ahí en la definición de sujeto,
siempre es el resultado de la relación entre individuos, grupos y clases sociales. Cuando hablamos de individuos, relación entre individuos está apuntando a los vínculos y plantea el vínculo es la mínima unidad de análisis. El vínculo es eso que pasa aquí entre dos personas, pero que pasa aquí entre otras personas u otras cantidades de vínculos internalizados. ¿Se entiende? Me relaciono con Carlita, me abrazo con Carlita. ¿Y cuántos abrazos tuve antes de abrazarla a Carlita? Cientos. Se reactualiza aquí el abrazo con Carlita. ¿Me gusta o rechazo el abrazo con Carlita? ¿Se entiende? ¿Le pongo el freno o recibo el abrazo? Esto tiene que ver con la subjetividad. No todas las personas están dispuestas, por ejemplo, a recibir un abrazo. Me acordé vuelta de la Bibi. Hay otras que lo necesitan hacer permanentemente. Algunos piensan que los abrazos es volver a recuperar esa primer experiencia que es el nacimiento y el sostén de esa madre, ¿no? Que nos sostuvo, que nos abrazó, que nos hizo sentirnos parte, de vuelta, desde el otro lado. Estaba dentro, ahora estoy afuera. Desde ese otro lado hay alguien que me sostiene, me abraza. Otros autores sobre esto han hablado, anótenlo y si son curiosos búsquenlo, del attachment. No puedo escribir, attachment. El sostenimiento, esto que hace a los vínculos, al cómo se sostiene, como en el norte, ¿han visto? ¿Han visto cómo sostienen en el norte, en La Quiaca, o en Humahuaca, o en muchos lugares donde la cultura del contacto corporal entre la madre y el hijo está sostenido aquí por un aguayo? Y aquí en la espalda va como parte de su mamá durante mucho tiempo. Bueno, el abrazo, ese pequeño abrazo que uno tiene en la vida cotidiana es como algo así. Pero ahí está la cultura también sosteniendo ese tipo de vínculo. Attach, doble T, con ch. ¿Podés cambiarlo, Ceci? Y dijimos que el grupo es una red de vínculos. Y fíjense, podés pasar de vuelta para atrás porque ahí habla de red. Fíjense qué pasa. Todos los sujetos están sostenidos ahí, ¿no? Se agarran unos de otros y no se caen, sería. Esto es sostener, hacer sostén, soporte del otro. Ahí nomás cambiarlo y no llego, ¿no? No llego a ningún lado. Bueno, el grupo es una red de vínculos, dice Pichon Rivière. Esto ya lo hemos visto, se realimenta en toda estructura vincular. Hoy tuvimos una conversación con la profesora Cuba, interesante, y yo voy a seguir. Busquen la definición para ustedes, pero después para compartir conmigo, la definición de estructura. Nos pasamos media hora sobre la estructura y la necesidad de estructura, la no necesidad de estructura. ¿Existe la estructura? ¿Cómo estamos con la estructura? Pero qué concepto tan duro, rígido. Sí, bueno, pero si no se cae, si no ponemos estructura. ¿Qué estructura tenemos? Bueno, discusiones así un poco así. En ese interactuar se da la internalización de vuelta de esa estructura relacional. Para mí, yo le contaba que desde que llegué a la facultad el primer día a mis clases de psicología, cuando empecé a estudiar mi carrera, para mí el concepto de estructura fue siempre muy difícil de entender y me persiguió, así como la tristeza a Pichon Rivière, a mí me persigue el concepto de estructura. Y me gusta y pregunto y trato de... Así que ahora ustedes van a ser mi fuente de conocimiento. Busquen, por favor, piensen en diferentes tipos de estructuras, qué les resuena cuando escuchan estructura, y vamos a ir terminando porque están parando todos y están yendo. Así que, bueno, van a tener el día jueves la próxima clase, continuidad de esta clase con la profesora Cecilia Cuba. Nos vemos el jueves. Chao.